Hola a todos, bienvenidos de vuelta, espero que les vengan gustando los videos. En el video de hoy vamos a estar hablando de la historia del BMW 2002. Vamos a estar viendo todo lo que es la marca BMW en la época y 2002 como modelo, cómo se creó y qué impacto tuvo el día de hoy. BMW se estaba fundiendo, entonces decidieron hacer un auto que o lo salvaba o lo fundía. Se juntaron un grupo a pensar qué era lo que iba a hacer ese vehículo y dijeron, vamos a hacer un auto deportivo. Lo que hicieron fue un auto que era dos puertas con una distancia entre los ejes más corta. Las dos puertas generaba un estilo más deportivo, distancia más corta entre los dos ejes y generaba mejor rendimiento y una estabilidad mayor en las curvas. A ese auto le pusieron un motor 1600, por lo cual se le llamó 1600/2. En el año 66 fue que la BMW reveló este auto al mundo, no solo en Alemania, sino que también expandieron al mercado norteamericano, en el cual fue un éxito muy grande. Por lo cual la marca decidió, vamos a seguir expandiendo en esto. Más de uno de los mecánicos dentro de la fábrica de BMW en Alemania ya había probado con la idea de poner un motor 2 litros a este vehículo. Luego de una reunión de la directiva decidieron que esto era una buena idea y generaron lo que fue el primer BMW 2002. Primera generación, 68 al 71. Mantuvieron el mismo vehículo, el 1602, pero le habían cambiado el motor a 2 litros, por eso se le llamó 2002. 2000 motor, dos puertas. A este se le hicieron mejoras, por más que se mantuvo la carrocería. Entre estas mejoras estaba un frente un poco mejorado, muy similar pero un poco mejorado. Este frente es el frente icónico triangular de BMW que se mantiene hasta el día de hoy. O sea que el BMW del 2002 fue el primero en tener este frente. Y esta no fue la única de las trends que siguió en este auto. Frenos mejorados, asientos reclinables, diferentes velocidades en el limpiaparabrisas, cinturones de seguridad y volantes deportivos. Todas mejoras que fueron la primera vez que BMW había utilizado. Esas, como conocemos, se han mantenido hasta el día de hoy. Este nuevo vehículo, el 2002, contaba con un motor 2 litros, caja de cuarta, generando 108 caballos de fuerza que le permitían llegar a 175 km/h. Lo bueno de este nuevo vehículo es que logró mantener el precio del 1602, ya que usaba la misma carrocería. En el año 1969 la marca permitió por primera vez hacerles encargos con especificaciones de cómo querías tu propio vehículo. Eso lo mantiene hasta el día de hoy, pero el 2002 fue el primer auto que te permitió hacer eso. Gracias al éxito que generó el 2002, los ingenieros se pusieron a buscar un poco más de potencia dentro del motor. Lo que generaron fue el 2002 Ti, Turismo Internacional, que lo que hicieron fue ponerle doble carburador. Esto le generaba al auto 120 caballos de fuerza, permitiéndole pasar los 195 km/h. El único problema que tuvo el 2002 Ti fue que no pudo llegar a Estados Unidos debido a unas nuevas leyes que habían emitido regulando las emisiones de los vehículos, y este doble carburador fallaba todas las pruebas. En esta primera generación también sacaron dos modelos más que no hemos nombrado. El primero fue una versión automática con una caja de tercera y el segundo fue uno que es el que se considera el más exclusivo de los 2002, la versión Cabrio. Este no pudo salir al mercado debido a que no pasaba las medidas de seguridad, ya que en caso de un accidente podría generar lesiones medias graves para el conductor. De este solo se hicieron 200 vehículos, el cual sería el modelo más exclusivo de los 2002. Por más que se habla del turbo, el más exclusivo fue el Cabrio. Segunda generación, del 71 al 73. Esta generación es conocida por el lanzamiento del 2002 Ti, Turismo Internacional e Inyección. Este fue el primer motor de BMW que usaba inyección, era una inyección mecánica y se desarrolló para poder seguir vendiendo estos modelos en el mercado americano, el cual había tenido un éxito muy grande. Este modelo de inyección generaba 130 caballos de fuerza, permitiéndole llevar una velocidad de 200 km/h. Yo sé que no parece mucho ahora, pero para la época era una cantidad, una velocidad, una locura. Fue en este modelo en el cual se hizo muy popular la idea de poder personalizar tu propio vehículo. Por eso es que dentro del Ti se ven muchas versiones diferentes, no hay uno solo estándar. Este vehículo, al igual que el anterior en Estados Unidos y Alemania, fue un éxito muy grande, ya que generaba un mejor consumo siendo inyección y siguió manteniendo el precio del 1602, lo cual generó que este vehículo se vendiera de la forma que se vendió. A su vez salió una versión que se llamó Targa. El nombre se sacó del Porsche 911, que fue el primer vehículo que utilizó el cabriolet con un sistema de seguridad, era un pilar en el medio que mantenía a los pasajeros sanos y salvos en el caso de un accidente. Esta versión no fue el éxito que la marca esperaba, debido a que para poderlo vender el precio subió de manera exponencial.
no es tan exclusiva como el Cabrio debido a que sí lograron pasar los 200. En el año 71 también salió una versión de este vehículo con 3 puertas, al que se le denominó Touring. El nombre técnico debería ser 2003, ya que usaba el mismo motor 2000 litros y la misma carrocería, solo que se le agregaba una puerta más, en el cual iba enfocada a tener más comodidad a los pasajeros y menos capacidad de carga. A este modelo se lo llamó Touring 2000 Ti y Touring 2000 Tii. Años más tarde se lo aceptó dentro de la familia 2002, ya que usaba el mismo chasis, cambiando el nombre a Touring 2002 Ti y Touring 2002 Tii. En esta generación también podemos ver una gran diferencia entre los autos que se vendieron en Estados Unidos y los autos vendidos en Europa, debido a que Estados Unidos tenía una restricción mucho mayor en seguridad, lo que generó que la marca tuviera que agregarle paragolpes delanteros y traseros, agregándole casi 50 kilos al auto. Tercera y última generación, de 1973 a 1976. Esta es la última generación del 2002 debido a la crisis del petróleo que se largó en el año 76 y 77. Esta generación mantiene todos los modelos, desde el Ti, Tii, Targa, Touring, todos esos modelos mantiene. Y en esta que se le agrega el más famoso del 2002, el 2002 Turbo. La única diferencia que se puede ver en esta tercera generación es que a todos los 2002 se le modificó las luces de freno de circular a rectangulares y se le agregó el interior del 520, que fue su nuevo modelo de BM. A su vez, al 2002 Ti y Ti se le generó una nueva versión, la versión de lujo. Esta tiene todo un nuevo tapizado de cuero, utiliza mucho más madera y la única diferencia visible en el exterior es que por debajo del logo 2002 Ti o Tii tiene la letra L representando el lujo. BMW 2002 Turbo. La idea de BMW era volver a las carreras, por lo cual decidieron desarrollar este nuevo proyecto al que nombraron 2002 Turbo. La idea inicial era usar un motor 6 cilindros. Luego de probarlo y ver que no entraba en la carrocería, decidieron utilizar la tecnología turbo, que hasta ese momento era solo utilizada en motores diésel. Esta nueva versión generaba 170 caballos de fuerza, llevando el auto a velocidades mayores a 215 km por hora, lo que logró que la marca pudiera vencer al Porsche 911 y competir en ese nuevo mercado. Este modelo contaba con lo que hoy en día se considera wide body. Tenía de fábrica overfenders agrandados, un splitter frontal y alerón. De este modelo solo se produjeron 1738, dado que fue producido justo en la crisis y solo vendieron los modelos que habían sido pre-encargados por sus dueños. En el año 1977 el último BMW salió de la fábrica. Este era uno de los 1738 Turbo. Este auto se considera el más influencial de la marca, dado que el equipo que desarrolló el 2002 Turbo fue el precursor de lo que hoy conocemos como la línea M. Y ese equipo es que hoy en día fabrica el M2, el cual la marca considera como el homenaje al 2002 Turbo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, déjenme un comentario, un me gusta y les veo en el próximo video, parte 2 de la historia del BM.